Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Noviembre, ya prácticamente penúltimo mes del año. Estamos en un periodo en donde el tiempo vuela. Hoy queremos hablar de un tema no muy conocido, pero que nos afecta a todos los paraguayos. La vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Él es un sacerdote típico nuestro del interior, de la campaña, que ya está hoy en condición de siervo de Dios. Pasó una etapa, pasó dos etapas y ahora está camino a la santificación. Hoy queremos conocer la vida del padre Julio César Duarte Ortellado y para eso estamos en conversación con el doctor Luis Talavera. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Federico? Muchas gracias por la invitación, lindo tema, muy apasionante de la vida del padre Julio. Sí, señor. Me contaron que además de que conoce mucho, vos estás en un programa de Yarañé con el padre Víctor Luis Cabañas. Así es. Mira, mi presencia en el canal Ñande Yarañé para hablar sobre la vida del padre Julio fue algo inesperado. Yo nunca pensé, conocía la vida del padre Julio, inclusive en las oraciones siempre le tenemos a él pidiendo por su santificación, primero la beatificación. Pero en una de esas nos encontramos con el padre Cabañas, inesperadamente una reunión familiar. Y bueno, salió el comentario, y bueno, ¿cuándo empezamos el programa para hablar sobre la vida del padre Julio? Ah, sí comenzó. Bueno, y el dueño de casa... No te podías arrugar, ¿verdad? Que era Rubén, perdón. O no te podías arrugar, digo. No, yo no sabía. Yo era un invitado más en esa reunión. Ah, vos ya no era un seguidor previo del padre. No. Yo conocía la existencia del padre, pero no era muy cercano. Bueno, entonces Rubén, el dueño de casa, le dice al padre, al final, de que estoy ahí en el programa. Entonces el padre Cabañas, ¿y por qué no empieza? El canal está ahí, pero no tenemos quién va a dirigir. Y salió y le dijo, acá está Luis, ¿por qué no le damos a él? ¿Está animado, amigo? Y bueno, yo no quería rogarle. Claro, sí, me animo. Bueno, y así empezó y me dijo, típico paraguayo no huevi, porque si huevi poti. ¿Quién es Julio César Duarte Ortellado, doctor? Bueno, Julio César Duarte Ortellado nació en Caazapá. Nació en el mes de abril del año 1906 y tuvo un nacimiento en un día muy especial. Nació un jueves santo. Jueves santo. A las 3 de la tarde. Mira, mamá. Bueno, y la familia del padre Julio César Duarte Ortellado es una familia con buenos recursos económicos. Era un señor solvente, copiador, comerciante, pequeño ganadero. Bueno, llevaban una buena vida económica, pero el Julio César ya tenía estaba señalado y ya tenía un llamado de Dios desde muy niño, desde muy pequeño. Tal es así que él, cuando era niño, ya se subía encima de un barril, el famoso tambor, y ya hacía la homilía. Dice que le imitaba al sacerdote. Usaba el saco de su papá. El saco de su papá. Ah. Bueno, y ya hacía su homilía sobre un tambor ahí. Sí. Bueno, y así fue creciendo su vocación sacerdotal hasta que llegó a entrar en el seminario acá en Paraguay primeramente y después concluyó sus estudios en Roma. A los 14 años vino a Asunción, ¿eh? Bueno, entonces él tenía lo que se llama una premonición. Nació este jueves santo, una cosa muy llamativa, a las 3 de la tarde. Bueno, y se ordenó en Roma. Sí. La primera misa, otro hecho muy llamativo, y fue ordenado por el Papa, San Pío X. Así mismo, ¿verdad? Y la primera misa él celebró el 28 de octubre, hace poco pasó esa fecha, el aniversario de su primera misa. Hoy, hace 15 días. Hace aproximadamente, bueno. En donde celebra su primera misa en el altar que está ubicado, está construido ese altar sobre la tumba de San Pedro, del apóstol San Pedro. Una cosa muy llena, única, digamos, o sea, muy pocos sacerdotes fueron ordenados por un papa y tampoco también celebraron su primera misa en el altar que está en el Vaticano. La verdad que no es un dato menor, ¿eh? No es un dato menor. Bueno, es muy llamativo. Muy llamativo. Muy llamativo. Y bueno, y así empezó
toda la vida de Julio César Duarte Ortellado. Hoy está él en un proceso de santificación. Bueno, hoy es siervo de Dios. El siguiente paso es venerable. Venerable, después... Pero vamos a llegar a eso. Sí, vamos a llegar después Beato viene... Santo. Sí. Vamos a llegar a eso. Así es. Ahora, él se ordena entonces más o menos a los 25 años. El propio Papa entonces Pío X, hoy San Pío X, es el que lo ordena de sacerdote y él reza su primera misa ahí en Italia, ¿verdad? Así mismo. Después él tiene que venir a Paraguay y no viene tampoco de una manera común, viene de una manera extraordinaria. ¿Cómo regresa a Asunción él? Bueno, él vino al borde del cañonero Humaitá. Esos dos cañoneros, Humaitá y el gemelo del cañonero Paraguay, fueron construidos en Génova, Italia. Sí. Y bueno, casualmente él ya se había ordenado sacerdote y estaba esperando venir a Paraguay con uno de los cañoneros, justamente porque le ofreció un pasaje gratis, en fin. Y emprendió un viaje y ese viaje tuvo un hecho muy significativo, muy llamativo, porque en alta mar le agarró una tempestad tremenda y estaba a punto de naufragar el cañonero Humaitá. Y había una desesperación, un grito, era de noche, una tormenta terrible. Las olas, así cuentan la... Hay que explicar que los cañoneros están preparados para agua del río, no están preparados para cruzar un Atlántico. Perfecto, bueno. Entonces la desesperación... O sea, lo que te quiero decir con eso es que era una cosa pequeña en el medio del mar. Claro, la tripulación, en la cabeza del capitán, entraron en una situación de desesperación y de repente y Julio desaparece. Y dijo, ¿dónde es lo que está el sacerdote que está viajando con nosotros? La esperanza, güey. Bueno, y le buscó el capitán por todas partes y le encontró en un lugar solitario. Él estaba leyendo un pequeño librito. Y el capitán pensó que era cualquier librito lo que está leyendo y le increpó. ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? Algo ya juega pata. Bueno, entonces él estaba leyendo el oficio divino. Estaba con su libro de oraciones y cuenta la historia, la gente que escribió y conoció su vida, que tenía una espiritualidad, una tranquilidad extraordinaria. Y nos le dijo hacer la de Jesucristo, que calmó el agua. Entonces, él estaba tranquilo porque estaba orando y estaba la gente en contacto con Dios. Bueno, y la gente cree por la fe de que esa oración ayudó para que se salvaran del naufragio. Y bueno, y así llegaron, porque la travesía más o menos son de casi 30 días. Para llegar de Europa hasta Paraguay se tenía un viaje prácticamente de un mes. Sí, correcto. Así, bueno, son anécdotas muy interesantes que fueron construyendo la historia muy rica que tiene el siervo de Dios, el Padre Julio César. Y cuando él viene a Asunción, creo que queda en el Buen Pastor y en la catedral en primera instancia. Después se lo deriva a su pueblo natal, a la zona de Cazapá de Villarrica. Sí. Él estuvo como párroco en Villarrica, primeramente, cuando el obispo era el Monseñor Agustín Rodríguez, en esa época, y ya en esa época él ya transmitía mucha santidad en su sacerdocio. Y el Monseñor Agustín Rodríguez le encomendó al Monseñor Mercado para que le siguiera los pasos. Entonces, cuenta la gente que le decía, va a ser santo. Ah, ya se notaba. Sí, se notaba. El Monseñor Agustín Rodríguez veía en él rasgo de santidad. Bueno, tal así que la historia de la vida del siervo de Dios, del Padre Julio César, escribe el Monseñor Mercado justamente con el Padre Ein. Sí. Bueno, pero eso fue ya encomendado por el Monseñor Agustín Rodríguez, para que siguieran la vida del Padre Julio César, porque ya había esos indicios de la santidad de su vida. A la vuelta de estos consejos comerciales, me gustaría, doctor,
que pueda compartir con la audiencia de Diálogo Franco, ¿cuáles son los signos, cuáles son los gestos del sacerdote Julio César Duarte Hortellado que le hacía presumir al Monseñor Rodríguez de que él podría ser santo? Consejos comerciales, vendemos y regresamos inmediatamente con el doctor Luis Talavera. Estamos de vuelta en Diálogo Franco con el doctor Luis Talavera. Él es un comunicador, y repito, está en los programas de Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabaña en forma permanente, hablando desde hace un tiempo de la vida de este sacerdote notable, el padre Julio César Duarte Hortellado, que va camino a la santidad. ¿Cuáles son los signos, doctor, anécdota que pudieras compartir con la audiencia que le hizo visualizar en forma previsora al Monseñor Rodríguez de que el padre Duarte Hortellado podría ser santo? Bueno, lo importante, Federico, que hay todavía gentes vivas en la zona de Ibicuí, porque después de Villarrica él es nombrado cura párroco de Ibicuí, Buyapeú y Quiquio, Sí. de 3 iglesias. Y hay gentes todavía vivas ahora que compartieron con el padre Julio César, que nos cuenta la rica vida espiritual del padre Julio, entre ellos, por ejemplo, don Buenaventura Guerrero, tiene 102 años, él fue monaguillo con el padre Julio César, y el padre Julio César llevaba una vida muy santa porque se entregaba plenamente a los más necesitados, a los más pobres. Un San Francisco paraguayo. Era un San Francisco de la época, de nuestra actual, un San Francisco paraguayo. San Francisco paraguayo. Más o menos esa característica tenía el siervo de Dios, el padre Julio. Tal así que él cuando salía y recorría, pues le visitaba mucho a los enfermos. Una característica del padre Julio. Él no quería que nadie muriera sin recibir los auxilios de la confesión y de la Eucaristía. Entonces para él no había tiempo feo, frío, calor, lluvia, noche, día. Cuando se le llamaba, se le pedía, él asistía. Le asistía a los enfermos. Y cuentan la gente, la anécdota cuenta que él se iba siempre encima de un caballo, a veces a pie, depende de la distancia, ¿verdad? Y llevaba un poncho cuando hacía frío. Pero a la vuelta ya no venía con el poncho porque veía una persona, según dice la historia, ¿verdad?, que necesitaba más que él. ¿Verdad? Entonces, O esa cuá. o ya yo le poncho. Y había unas comadres que estaban tomando mate, cuenta decirle, y decía, no, viste, jopa, y na cada yuari, a parando de comadre, a la vuelta dando burrito, me y ponzo. A ni cena, comadre. No, esa te. Bueno, sí. Y ciertamente, efectivamente, a su vuelta el país ya venía. Era muy desprendido, muy desprendido. Muy desprendido. Muy con desprendido. La comida también, la comida con que la comida, le regalaban, él volvía a compartir. Así mismo, entonces él nunca exigía una comida especial, comía con la gente en donde llegaba y se le recibía. El padre Julio le escribió una carta muy importante en donde él expresa de cuerpo y alma, por decirte, su decisión de ser santo. Y le escribió a su madre antes de ordenarse, cuando era seminarista, y le dijo que no le iba a servir de nada a él si solamente era sacerdote y no llegaba a ser santo. O sea, mira, un poco. Estaba decidido a la santidad. Eso hizo cuando era estudiante. Cuando era todavía seminarista. Y eso figura en una carta. No, le hizo una carta a su mamá. Pero la carta existe, o sea, hay una copia de esa Hay carta. una carta. Mira, un poco. Hay una carta y esa carta está guardada, tratada, ¿verdad? Y transcrita en este libro, escrita por el padre y el monseñor Mercado. Y le escribió también una carta a su papá. Y un día antes de su ordenación. Y le dijo que era la última carta que le escribía como una persona ordinaria. Que al día siguiente él ya iba a ser sacerdote de Dios. Iba a ser lo máximo. Él lo tenía claro, él sabía lo que quería. Sabía que su objetivo era la santidad. Él se fue incluso... Es su meta. Y encontró en el sacerdocio el espacio, el camino para llegar a esa santidad. Él tenía dos aspectos fundamentales dentro de su sacerdocio, la parte humana y la parte, lógicamente, religiosa, la parte de la catequesis.
y en la parte humana se caracterizó por su gran sensibilidad social y por su desprendimiento. Así es. Esto sirvió para que él ya pase a la siguiente etapa, que es siervo de Dios, ahora le queda ser venerable. Se está trabajando en la búsqueda de testimonio de gente que de alguna manera fue beneficiada con algún milagro a través de la intercesión del padre Julio César Duarte Hortellado. Mira, Federico, voy a mostrar un poco, voy a aprovechar. Este es un libro Sí. escrito por el padre y el Monseñor Mercado. En este hay una cantidad extraordinaria de testimonios de gente que han recibido gracias y favores de Dios a través de la intercesión del padre Julio. Bueno, ¿cómo está el proceso de santidad del padre Julio? Hay dos etapas, la etapa diocesana y la etapa romana. La etapa, el proceso de santificación, primero beatificación del padre Julio César, está en la etapa diocesana en este momento. ¿Qué es la etapa diocesana? La etapa diocesana es juntar los documentos desde su nacimiento, bautismo, colegio, todo lo que haga a su persona, su familia, sus antecedentes, sus cartas. Entonces, se formó una comisión histórica y esa comisión histórica ya terminó este trabajo. Ya está terminado este trabajo de juntar la documentación. Ahora, todas las documentaciones ya fueron entregados a lo que se llaman censores. Los censores son personas desconocidas que analizan estas documentaciones y analizan la vida del candidato a ser santo para ver si su vida estaba en coherencia con lo del Evangelio, ¿verdad? Si no hubo algunas cosas raras. Es importante señalar que al frente de este proceso de canonización del padre Julio está el obispo de Carapeguá, el Monseñor Celestino Ocampos. Es el que está en la cabeza. Bueno, se está esperando el dictamen, la conclusión de estos dos censores, reitero que son desconocidos, porque así es la formalidad. ¿Son extranjeros ellos o paraguayos? No se saben. No se sabe. No se saben porque esa es una formalidad. Ok. Bueno, entonces cuando ellos terminen este trabajo y digamos salga el dictamen favorable, por decirte de una forma, entonces esta documentación se va a remitir a Roma. Y ahí va a empezar la fase romana, que es la fase propiamente dicha para la santificación. Bueno, nosotros estamos esperando, aguardando de que en este año termine este trabajo, ¿verdad?, de la fase diocesana y que se pueda enviar esta documentación el próximo año a Roma. Y empecemos ahí, sí, el momento en que se va a necesitar de los milagros. Por ejemplo, un televidente que nos está mirando, doctor Talavera, es de la zona de Quequegó, es de la zona de Mbuyapeú o de la zona de Duicuí o de su natal Caazapá, y de repente tiene confianza, cree, como vos decís, porque su papá, su abuelo le comentó la vida del padre Duarte. ¿A quién tiene que acudir para presentar su testimonio? Bueno, y debería acudir al monseñor, que es el Monseñor Celestino Ocampos. De Carapeguá. De Carapeguá. Ok. Él es el responsable. Lo que puede llegar a través de otras personas, pero él puede es ser también el sacerdote local, ¿verdad? Puede ser, claro, a través del sacerdote local que se va a encargar de hacer llegar ese testimonio al responsable principal, la cabeza, que es el Monseñor Celestino Ocampos. Muy bien. Antes de cerrar esta primera parte, él fue también patriota, estuvo en la Guerra del Chaco, fue como capellán a la Guerra del Chaco. Testimonio del padre no es solamente un testimonio, diríamos, fácil ahí en la iglesia, sino que también estuvo en el frente de combate, ¿verdad? Fue un sacerdote comprometido en ese sentido con su nación, con la patria. Así mismo, el padre Julio era una persona, aparte de tener una espiritualidad muy marcada, también era un protagonista social muy importante y fundamental en su comunidad, especialmente en estas tres comunidades de Ibicuí, Mbuyapeú y también a nivel nacional. A nivel nacional. Así cuenta de que después del triunfo de una de las batallas durante la Guerra del Chaco, la gente estaba festejando en Ibicuí, ¿verdad? Y de repente Naipuri la país. Y dijeron, "Baby, la país Naipuri no vengo". Bueno, se fueron a buscarle y le encontraron que estaba orando. Tenía una característica el padre Julio César y le dijeron, y ya festeja, ya ganaron con la batalla. Y le dijo él, pe festejana, pe, yo estoy rezando por el alma de los muertos.
Mira, Así pues, es. Sí. era diferente, Era una persona diferente. definitivamente diferente. Y vos sabés, Federico, cuando uno más conoce la espiritual del padre Julio, te emociona. No es fácil. Sí. No es fácil hablar de. Comitas de ahí, su vida. Igor Lana Seña Caracuco, Ángela y Duarte Ortellado, porque está demostrando con todo lo que vos estás contando, él ya tenía desde joven el deseo de ser santo, o sea, no le bastaba con ser sacerdote, después tuvo la premonición. A la vuelta de estos consejos comerciales, doctor Talavera, él hablando de premonición, dándole una santa unción a una enferma, tuvo una experiencia muy particular. Me gustaría que compartas con la audiencia, por favor, doctor, después de todo consejos comerciales. Muy bien. Consejos comerciales y regresamos. Estamos de vuelta ya en la parte final de este capítulo con el doctor Luis Talavera, hablando de la vida del sacerdote del país querido, Julio César Duarte Ortellado, que, repito, está camino a la santificación. Él tenía ese don de la premonición, parece que es chapucú, y se daba cuenta de lo que iba a ocurrir. 3 años antes, ¿qué pasó, doctor? Bueno, le visitó una señora enferma, ya avanzada en edad, que le tenía miedo a la muerte. No manosea, a ver, no manosea. Bueno. Y entonces esta señora, peor todavía, tenía un miedo, le tenía pánico a la muerte. Entonces le dijo él, no tengas miedo a la muerte porque la muerte es una gracia de Dios. Le explicó. Y todos vamos a morir. Yo voy a morir dentro de 3 años. Le dijo. Él ya tenía... El país Duarte. El país Duarte le dijo que él iba a morir dentro de 3 años. Y él era joven, tenía 37 años. Y era joven, él falleció Cuando eso a los tenía 34. Sí, él falleció a los 37 años. Sí. Pero ya tenía Pero mira, te estoy hablando del peso que premonición, tiene que vos con 34 años le diga a una persona mayor de 70, 80 años, tranquila, no te preocupes, yo iba a morir dentro de 3 años. ¿verdad? Sí, sí. Y 2 meses antes volvió a predecir su muerte. O sea, 2 veces. Sí, 2 veces. 3 años antes Y 2 meses antes. y 2 meses antes él predijo Sí, su sí. muerte. Él justamente falleció de la enfermedad de tifus. Para que te des cuenta, Federico, el desprendimiento que él tenía, él se fue a visitarle a un soldado que tenía tifus, sabiendo que esa enfermedad era súper contagiosa y prácticamente no había cura. En esa época no había En esa tratamiento. época. No había Bueno, que son tratamiento. médicos, ¿sabes eso? ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, entonces él aún así no tuvo ese cuidado, por decirlo así, un desprendimiento, una entrega, y se fue a visitarle a este soldado. Es importante, Él muere en 1943. 1943 falleció. 12 años de sacerdocio, muy joven falleció, 37 años. Pero dejó muchísimas cosas, ¿verdad? Sí, Él era... murió a los 37, menos 12, 25, se ordenó sacerdote entonces. Sí. Él era una persona también con una participación social muy intensa, muy importante. Él fue el primer presidente de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ibicuí, para que te des cuenta. El hospital de Ibicuí hizo construyó el hospital de Ibicuí, Él fue el que lideró eso. lideró la iglesia de Ibicuí, la iglesia en Buyapeú, la iglesia que creó varios oratorios, caminos, puentes, Es cierto. una escuela, un hogar de... Pero en esa época, me imagino, año 1940, 41, antes de fallecer, un hospital, un centro de salud, no era una función de un sacerdote, definitivamente. Hay una anécdota también que cuenta que antes de morir, él tuvo un deseo de que, estando en deuda con su constructor, se le abone, porque no quería morir debiéndole plata al constructor. Contamos eso. Así fue. Bueno, él era una persona muy preocupada por su comunidad, por su feligresía. Inclusive él cavaba los cimientos con la gente, ¿verdad? Y se preocupaba, justamente cuenta eso en el libro, está eso, de que unos días antes de su fallecimiento, pidió que se le pagara a todos a los obreros. Otro hecho importante, Federico, su hermano fue el primer ministro de salud del Paraguay. Con Rafael Franco. El doctor Pedro Duarte, que también estuvo en Europa, fue a mejorar sus estudios médicos, ¿verdad? Y fue el primer ministro de salud, y yo creo que también su hermano le ayudó a él para que él pudiera hacer realidad ese hospital en Ibicuí. ¿No sabes por qué eso? Sos político, ¿sabes por qué?
Así es. Bueno, pero de todas formas, O sea, porque Rafael Franco hace el golpe, como hace el golpe, disuelve la Constitución, disuelve el Congreso y gobernaba por decreto ley. Entonces, por Constitución no podíamos tener nosotros un Ministerio de Salud porque la Constitución reglaba los ministerios que habían. Entonces, él le designa, el ejército paraguayo venía de haber ganado la guerra del Chaco y está de acá, ¿cómo se llama? De Trinidad, la pucha, Liceras, no es Liceras. ¿Cómo es el apellido de este? Bueno, me voy a acordar enseguida. Su hermano, él estaba como ministro prácticamente de salud durante toda la guerra del Chaco. No puede ser que no me acuerde, chequé notarle. Entonces se produce el golpe de Franco. Franco disuelve el Congreso, disuelve la Constitución, no hay Constitución, gobierna por decreto ley y por decreto ley crea el Ministerio de Salud. Lisandro Díaz León, Carlos Díaz León venía ejerciendo el cargo de ministro de Salud durante la guerra del Chaco. Entonces, Franco aprovecha ese momento para nombrarle a su hermano Pedro Duarte Hortellado. así es. O sea que la recomendación que el padre Julio le daba a su hermano médico, al doctor Pedro, le decía que en el momento que le atendía a un enfermo, a un paciente, que no buscara en ese paciente, que no mirara el oro ni la riqueza, sino que le viera como un prójimo, Sí. como un hermano. O sea, Tenía un gran compromiso social, pero no solamente de la familia también, como decir. El Pedro Duarte también fue muy sensible. realmente, el padre Julio fue un gran patriota. Nos falta un tema y no se va, mi señora no me va a disculpar porque ella es egresada del Colegio San Francisco de kilómetro 5 y la relación que tuvo el padre Julio César Duarte Hortellado con las hermanas de la... Hijas de la Misericordia. Hijas de la Misericordia de San Francisco, Bueno, en Penkovich. la realidad de la venida de esa congregación en Paraguay fue así. El padre Julio César fue a Buenos Aires para visitarle a un amigo enfermo, casualmente, y la superiora de las Hijas de la Misericordia, la croata, la hermana María de Jesús crucificado, que ahora que es beata, vino a Buenos Aires también buscando, digamos, a las novicias donde podía ella instalar un convento que pudiera Quería crecer. expandirse. Bueno, y el padre Julio también quería contar con las religiosas. Entonces llegó a Buenos Aires, preguntó y le dijeron, no, hay una monja que justamente estaba buscando también un espacio y se fue a visitarla y en el momento en que llegó donde estaba la monja, esta monja, la croata, estaba orando pidiendo la providencia, dónde encontrar un lugar. Bueno, y ahí llega el padre Julio César y hablan en el idioma italiano, ¿verdad? Porque el país hablaba muy bien italiano porque estuvo en Roma. Bueno, entonces le dijo, mira, Paraguay. Y la hermana le pregunta, ¿y dónde queda Paraguay? Y él era muy listo, dice que tenía el mapa. Le mostró un mapa, acá está Paraguay. Bueno, es un poco lejos y todo eso. Bueno, no importa, me voy ahí. Bueno, eso no me acuerdo muy bien el mes, pero 2 o 3 meses después, esta religiosa, la superiora, la croata, la María de Jesús crucificado, vino llegando a Asunción con el barco, no sé cuánto tiempo le habrá costado, cuando llegara hasta Asunción, vino con 2 religiosas. Bueno, y llegaron a Asunción y le dijo el sacerdote que le recibió acá, hermana, hasta acá nomás porque irte a Ibicuí, ahí es muy peligroso y todas esas cosas. No, yo me iba hasta Ibicuí. Y si es peligroso, manden conmigo un sacerdote, de tal suerte que por ahí sí me voy a morir para que me dé la extrema unción. Bueno, y llegaron con la carreta, llegaron hasta Quindú, creo que se fueron con el camión de carga, y de Quindú hasta Ibicuí con la carreta. Bueno, y se quedó encantado la hermana y las que vinieron, ya se quedaron en Ibicuí, ella regresó lógicamente. Hay una hermana, Claudelina, que es muy fanática. Sí, Claudelina es la eje realmente de este proceso de Claudelina era la directora cuando Emilia, mi señora, era del San Francisco, y hasta ahora se va la hermana Claudelina a... Sí, y eso en la congregación San Francisco. Sí. Bueno, y la hermana Claudelina justamente me estaba contando toda esta historia. Llegaron a 100 religiosas en el Paraguay. Ahora creo que están 80 más o menos. Mirando. Bueno, y es una historia muy rica realmente. Otra de las tantas
historias ricas de la espiritualidad del padre Julio César. Muy bien. Doctor, algo para cerrar, un minuto que nos hayas dicho y que quiera, que nos te haya preguntado y que quiera compartir con la audiencia. Bueno, más que preguntas, Federico, yo quiero pedirle a la feligresía de la Iglesia Católica y a todos los paraguayos no católicos también, que hagan un seguimiento acerca de la rica vida espiritual del siervo de Dios, el padre Julio César, que constituye una esperanza para nuestro país. ¿Por qué una esperanza del padre Julio César? Porque es un modelo de entrega a su comunidad. Y hoy el Paraguay necesita imitar a personas que se entreguen al servicio del más necesitado, de los más pobres, de los más humildes fundamentalmente, y que la vida del padre Julio César, este sacerdote paraguayo formidable desde el punto de vista espiritual y social, constituya un ejemplo y nos traiga la renovación espiritual que necesita el Paraguay en estos momentos. Doctor, muchas gracias, muy amable. Nosotros vamos a unos consejos comerciales y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Gracias, doctor. Continuando con nuestro programa del día de la fecha, nos acompaña el profesor doctor Hugo Estigarribia. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Federico, un placer estar aquí. Un gran saludo a la teleaudiencia. Senador, nos gustaría tu acostumbrada objetividad y análisis del comportamiento en este año y 3 meses de la gestión del Ejecutivo y del Legislativo fundamentalmente. Bueno, el Legislativo se ha limitado prácticamente a recibir las propuestas del Ejecutivo o las órdenes de su líder político domiciliado en la calle España y aprobar por una mayoría. El oficialismo ha logrado consolidar una mayoría en las 2 cámaras del Congreso, una mayoría aprovechando las falencias de sectores de la oposición y de la propia disidencia colorada, ¿verdad? La disidencia colorada por el clientelismo y los negocios con el Estado que ya venían del gobierno de Mario Abdo, ¿verdad? Para mantener esos espacios, probablemente algunos se mantuvieron, valga la redundancia, en la línea oficialista, en muchas votaciones, ¿verdad? Y en la oposición, sí, una oposición frágil, una oposición, no digo toda la oposición, no, pero gente nueva que ha entrado improvisada en la política, ¿verdad? Que han venido de Cruzada Nacional y otros avivados, ¿verdad? Excepto honrosas excepciones, la oposición en general muy diezmada. Claro, porque hay que calcular que prácticamente ha llevado 6 senadores o más. ¿Quién? Que han entrado al partido de la oposición y Zenaida, Chaqueñito. Cruzada Nacional. Sí, Cruzada Nacional, sí. Cruzada Nacional 3, Kemper, Penner 5. No, Cruzada tiene más. Sí, pero Oviedo fue separado, pero sigue en la oposición. Zenaida, Chaqueñito y Yaminal. 3, Kemper, Penner 5. Y los 4 librocartistas 9. Sí, 9, claro. Yo hablo de 5 que han pasado ya la fila de ellos, ¿verdad? Son 9. Sí, y 4 que no, que están ahí peleando para que fueron expulsados, etcétera, el PLRA. O sea, es mucha cantidad para una mayoría y los votos de la disidencia. Por eso te digo, ellos han consolidado primero una mayoría, han tenido una estrategia interesante, cuando que la Cámara de Senadores tendría que haber sido el bastión. Siempre fue. De este periodo, sin embargo, no fue el bastión. Que salvó aquella vez la enmienda. Claro. No, la enmienda pasó a la Cámara de Senadores, pero fue a la Cámara de Diputados, sí. La quema del Congreso, el asesinato de Gamarra y la venida de un funcionario de los Estados Unidos fue lo que impidió la enmienda, porque tenían mayoría en diputados, ¿verdad? Yo creo que... Hugo Velázquez se portó. Hugo Velázquez actuó muy bien esa vez. Actuó muy bien en la Cámara, que después le valió justamente también la candidatura. Sí. Yo creo que han abusado la mayoría, un copamiento total, ¿verdad? Sí. Y han tenido que retroceder muchas veces. Por ejemplo, el tema de la Unión Europea, han tenido que retroceder en la intención de las tierras de Remancito, de Bachi Núñez, que le pilló directamente una senadora de la oposición y la prensa, ¿verdad? Ahora arremetieron con la ley contra las ONG, Comisión Garrote, un trabajo tenaza, ¿verdad? Para ir contra la sociedad civil, que es la que genera
críticas, informes, estudios estadísticos y cosas que no le gustan al poder político, ¿verdad? Y ahora viene la amenaza a la prensa. La amenaza a la prensa libre ya de parte de legisladores a periodistas del Congreso, cosa que es inédita porque quienes estuvimos en el Congreso sabemos que los periodistas siempre te van a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué, senador, este macartismo? ¿Por qué esta posición, si se quiere, visceral de parte de algunos elementos del cartismo de ir contra los que piensan diferente? Tanto le quieren a Cartes que quieren ser todos macartistas. ¿Qué es el macartismo? Bueno, resulta que la embriaguez es la mayoría, ¿verdad? A ellos le está sucediendo lo mismo que le sucedió al cuatrinomio de oro en la etapa final. Con la diferencia que la hipótesis de un golpe de Estado es muy difícil. Pero sí puede haber un levantamiento popular en las calles. Fíjate vos que hace unos días nomás le tiraron una verdura ahí enfrente al Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Sí. Entonces, por dar un ejemplo, después van a venir las marchas de la Federación Campesina y en los reclamos de los jubilados IPS. Por ejemplo, otro abuso de poder. Sacaron la ley de superintendencia de jubilaciones y sin reglamentar por decreto ya aplicaron los IPS comprando los fondos, los bonos de bueno. Una empresa vinculada al presidente que es muy grave. En un país normal sería causal de juicio político y destitución, ¿verdad? O sea, entonces te quiero decir nomás que ellos están creyendo que, bueno, tenemos 3 años y más, no digo ya 4 porque después ya viene la interna, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo por delante y vamos a disfrutar de embrague de poder. Por eso Peña cholulamente se va a la Fórmula 1, se ríe, ¿verdad? O sea, piensan que esta es una mayoría que se va a mantener siempre. Partido de rugby, Fórmula 1, partido de fútbol. Exactamente. Está un poco, un poco serio. Sí. ¿Podemos analizar al Ejecutivo? Y un ejecutivo totalmente para la exportación, porque tienen la lapicera, pero el poder está en la calle España. Y un ejecutivo que disfruta las mieles del poder viajando, presentándose en primera clase, fingiendo que trae inversiones atrás. No sabemos ni una sola inversión que yo sepa vino con este gobierno. La inversión de Paracel que va a venir está proyectada hace 5 años más o menos, sí, con Blas Apag y empresarios extranjeros, ¿verdad? Entonces, una sola obra pública no han iniciado, tengo entendido. Terminaron obras del gobierno de Marito, ¿verdad? Inauguraron la Franja Costera Sur, que es el gobierno de Marito. El puente acá, Héroe del Chaco, obra de Marito. Está pendiente el puente de la integración entre Presidente de Franco y Iguazú, que no se termina nunca, no termina la obra de ambos lados, digamos, de Brasil y Paraguay. O sea, obras no hay. No hay obras, no hay desembolso, no veo yo. Y bueno, los 4 ejes fundamentales. Seguridad cada vez peor. La inseguridad tan bárbara que hace unos días Enrique Herrera, ministro del Interior, dijo que pagaría para que le suelten a un señor que le secuestraron, violando la ley antisecuestro, el propio ministro del Interior, abogado. O sea, ese es el grado de inseguridad que tenemos, eso sobra. Este fue el que se le apresaron a una zona de Encarnación, ¿verdad? Exactamente, sí, hace unos días y lo liberaron. O sea, el tema de inseguridad, el tema aplazado. de salud, educación. Salud pública cada vez peor, pésimo, agravado por IPS, sí, y el dispendio de dinero, ¿verdad? O sea que está cada vez peor. Salud pública. Educación, que se esperaba mucho de País Ramírez, la ley Hambre Cero afectó el arancel cero a los estudiantes universitarios. No, ¿en qué consiste la reforma? Hay algunos místicos metidos ahí, ¿verdad? Yo soy católico, soy cristiano, pero creo que los místicos y los religiosos, si bien ayuda en muchos aspectos, ¿verdad?, de la educación, no tiene por qué orientar la política pública del Estado, que el Estado paraguayo es un Estado laico según la Constitución, ¿verdad? Claro, absolutamente. Y ya dijimos obra pública. Entonces, seguridad, educación, salud, obra pública, estamos muy mal. Y después venimos a meses. Sí, y vamos a la economía. El deterioro de la capacidad adquisitiva del paraguayo es enorme, al punto tal que tuvieron que salir con los titulares de supermercados, ahí anunciaron una canasta familiar básica que según estudios que se hicieron, estaba para una clase media, no para una clase media baja ni baja. Un 35.000 por día, ¿verdad? Que no mucha gente tiene, ¿verdad? Entonces yo te quiero decir nomás, hablas de inflación cero, pero el deterioro de la moneda es evidente, la suba de precios es brutal. La utilización del dólar, entonces, la devaluación del guaraní. La devaluación del guaraní, ¿verdad? Y también hay una sospecha de timba para que el dólar haya subido para beneficio de mi hijo del poder, ¿verdad? Es una presunción que está corriendo
por todos los ámbitos de eso, ¿verdad? Digo presunción porque no hay nada comprobado. Pero ahí hubo algunos elementos internos, por ejemplo, el precio de la soja, que tuvo una devaluación. Además, no tuvimos la misma cantidad para exportar. A nivel internacional también los Estados Unidos, de alguna manera. En general hubo una devaluación de casi todas las monedas respecto al guaraní. Sí, claro, por eso te digo presunción. Yo no hablo con certeza y menos en términos económicos que no manejo, ¿verdad? Y después vino esto último que fue, vamos a reformar el impuesto inmobiliario para que quede en los municipios y vamos a reformar la Constitución, ¿verdad? Y ahí se prende eso, Bachi Núñez dice, es interesante para la reelección, pero hay que contar algo. Según nuestra Constitución actual, y toda ley no tiene efecto retroactivo, según nuestra Constitución actual, el presidente que estaba en funciones no pudo ser electo con esa Constitución. O sea, rigió para el futuro. O sea que si se incorporara a la reelección, tendría que regir para el futuro. No, eso Ahora, los constituyentes decían. Ahora, yo creo que eso, por ejemplo, es continuar un proyecto de la enmienda del 2017, que yo no sé si ellos van a animarse a hacer, porque... Antes de entrar en la enmienda, senador, vos fuiste mucho tiempo asesor del vicepresidente Castiglione, fuiste parlamentario, sos profesor catedrático constituyente, tenés conocimiento del tema. ¿Por qué aquí quién es el asesor del presidente que le dice hacer esta ley anti-ONG, anti-sociedad civil organizada, cuando que en este país prácticamente todos dependemos de este tipo de organizaciones? Yo creo que sus asesores no pinchan ni cortan en esto. Es una decisión política que se tomó en el liderazgo de Honor Colorado política? Y porque hay que golpearle a todo lo que le critican. Hay que debilitarle, estigmatizarles, pero vos sabés hacerle perder crédito a un periodista como Alcides González del Valle, por ejemplo, o Benjamín Fernández Bogado, o Estela Ruidía, u otros que son críticos, pero son críticos porque opinan la verdad. O sea, si el gobierno trabajara bien, lo aplaudirían, presumo, ¿verdad? Ahora, siguiendo esa lógica, yo soy el presidente y vos sos mi asesor y vos me asesoras eso a mí. Yo sumo, tengo mi calculadora, sumo y resto. Y yo me doy cuenta que tu asesoría me disminuye mi voto. Sí, pero es que no... A ver, ¿quién se beneficia con esta ley, aparte del entorno de Honor Colorado? ¿Y quién se perjudica? Y Honor Colorado se beneficia porque el oficialismo estigmatiza a sus críticos. O sea, sus críticos son tan o más bandidos que ellos mismos. Pero la diferencia está en que sus críticos reciben dinero del sector privado y de la cooperación externa que va a la consultoría que concursan y la consultoría contratan. Pero el gobierno de los Estados Unidos, que puso el dinero, no te dice lo que va a hacer a vos como consultor. No te dice que vos opines de una manera u otra, le ayuda al gobierno. Te voy a poner un ejemplo. La ley de conflicto de intereses, ¿verdad? Contrató SEANSO, contrató Centro de Estudios Judiciales y contrató consultores y se presentó en diputado la ley. Es una ley beneficiosa para el Paraguay, no para Estados Unidos, para Paraguay. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué hacen ellos? Encuentran el nombre de alguien conocido. Fulano, le dije ya unos nombres, ¿verdad? Menchi o Luis Vareiro, por ejemplo. Vamos a suponer, ellos a lo mejor tienen contrato por publicidad en sus medios de estos programas, estos proyectos. ¡Paf! Estigmatiza a la Comisión Garrote. Como le pasaba a los trolls para las redes sociales y se dieron cuenta que estaban filtrando, le llamaban a los periodistas amigos. Entonces los periodistas amigos, usando la garantía de la Constitución que nosotros hemos creado, de la fuente de información, los periodistas amigos se van y hacen sesión pública para escracharle a todos los prestigiosos. ¿Por qué? Porque entonces se nivelan por debajo. Es decir, bueno, roban los nepo babies, el vicepresidente le tiene a su hija, etcétera, etcétera. Estos nos critican, estos son igual a nosotros. Entonces, en la confusión ellos ganan, así como ganaron con el tema Dios, Patria y Familia. Todo paraguayo es Dios, Patria y Familia. Pero estos señores usaron una campaña electoral para pintar de negro a los rivales y pintarse de blanco ellos. Y bueno, y eso lo mismo hacen con la ONG, la Comisión Garrote. ¿Qué credibilidad puede tener? ¿Qué credibilidad puede tener un Dionisio Amarilla, que vos sabés por qué perdió su investidura? Ahora Leite, que cayó en descrédito, ¿verdad? Con este cenáculo que tiene solamente un trabajo religioso, pero recibió plata de Itaipú y plata de Tabesa,
que significativamente corrupto sea en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué Gamarra, Jatar Fernández y Hay compañía? una concentración hegemónica. ¿Vos crees que hay rémora de ese paréntesis trágico en la vida democrática que fue la dictadura de Stroessner dentro de este proyecto de honor? Ellos pretenden, su última valla, su último muro es la Constitución Nacional. ¿Y cuál es el problema que tienen? Son oficialismo y cargan con el peso de ser oficialismo y la crítica y el desgaste. Por eso y a una constituyente, a una reforma constitucional arriesgado para ellos, porque ahí se votan modelos. La gente vaya a votar a los candidatos constituyentes de la oposición y de la disidencia colorada que le van a hacer contra esto. Y ser oficialista no te hace ganar. Acordate, el candidato de Carter perdió contra Mario Abdo. El candidato de Mario Abdo perdió contra Peña, el candidato de Carter. O sea, oficialistas siempre perdés. Si van a una constituyente, yo te puedo casi asegurar, no puedo afirmar, que la mayoría de constituyentes va a ser oposición y le van a poner el balotaje. Y le van a cambiar artículos que ellos no quieren. Entonces, ellos están testeando, están tirando los temas. Saben que esa es su última valla, porque ¿qué protege, por ejemplo, a la ONG? ¿Qué protege el artículo 36 de la Constitución? La inviolabilidad del patrimonio documental, el artículo 33, el derecho a la intimidad. Eso protege, la Constitución protege la libertad de prensa, protege la libertad individual, protege a las personas jurídicas, protege a las personas físicas. Entonces la Constitución es una valla para las barbaridades del autoritarismo. Entonces hay que eliminar la valla, pero no saben cómo, porque no, es un salto de garrocha prácticamente con récord, porque este pueblo parece que no ve, ni no escucha, ni no oye. Pero ya varias veces le ha pasado la factura. ¿Acaso Nicanor Duarte Frutos, triunfante, soberbio, pensaba que iba a perder con Lugo y contigo? Perdió, su candidata perdió. Senador, me gustaría, primero tenemos que ir a un corte y a la vuelta me gustaría analizar contigo más esa parte constitucional, ¿verdad? ¿Crees que el momento vale la pena, se justifica, no se justifica? ¿Cómo no? En posición. Hacemos un pequeño corte y regresamos. ¿Sí? No? Gracias, senador. Muy amable. De vuelta estamos con el senador nacional Hugo Estigarribia, el mandato cumplido. Él es constitucionalista, o sea, no estamos hablando con una persona improvisada, es docente universitario, tiene no solamente el conocimiento de un lado del mostrador, sino también la vivencia y convivencia con la parte política. Vos me hablabas, senador, antes de ir al corte, de que están queriendo tener la reforma porque es el único obstáculo que tienen. ¿Qué quieren hacer con la Constitución? Bueno, resulta que la Constitución estableció un presidencialismo atenuado, donde el Congreso tiene mucho poder. La Constitución recorta los poderes ejecutivos del presidente, ¿verdad? Bastante, o sea, nombrar embajadores con acuerdo del Congreso no tiene más la posibilidad de hacer decretos ley el presidente del sector legislativo. Pone un ejemplo nomás, ¿verdad? Entonces hizo como consecuencia de la experiencia de 35 años de dictadura. Exactamente, pero una constitución que vuelva a un modelo más autoritario, como la del 67 o la del 40, le va a dar mayor ejecutividad a un presidente. Y eso es más fácil para gobernar sin balances, digamos, sin balanzas, sin equilibrios, por un lado. Por otro lado, ellos agitan la posibilidad de la reelección como un tema seguramente para su líder, Horacio Carter, ¿verdad? Yo creo que por ahí va la cosa de la reforma constitucional. Esta es una constitución que requiere un país de diálogo, un país de permanente negociación. Ese es el diseño de la Constitución de 1992. Los que no entienden eso están justamente fallando en su apreciación. La Constitución, hay que recordar que el pacto de gobernabilidad que hizo Guasmosi con la INO y con Caballeros Vargas determinó la integración de la Corte Suprema de Justicia, determinó la integración del TCJE, la Contraloría. Determinó la Contraloría, determinó que hayan embajadores de partidos de oposición. O sea, es un periodo democrático, que se inició. Reconocer que muchas cosas se obtuvieron ahí con eso. Claro,
y que motiva el diálogo. Esto que presentaron como una entrega, por ejemplo, de Marito de negociar con la oposición en el Senado, es algo que tiene que hacer cualquier gobernante para poder gobernar adecuadamente en el Congreso, ¿verdad? Distribuir el poder, la idea es evitar el monopolio del poder por parte del Poder Ejecutivo y un sector político. Y a eso se vinieron los colorados de la Constitución de 1992. Los constituyentes nos venimos a eso, a poder generar un país con participación de todos, ¿verdad? Entonces, que respetan las autonomías de las municipalidades, por ejemplo, ¿verdad? El único gobierno autónomo, aparte del gobierno central, el de los municipios. Entonces, el modificar la Constitución implica darle más poder al Ejecutivo, dar la posibilidad de reelección a un expresidente que es su líder. Lo que ellos están olvidando que esta Constitución también no estableció el balotaje y que es uno de los objetivos de la oposición. La oposición tiene un objetivo muy, muy importante en una eventual reforma constitucional, a mi modo de ver, que sería la segunda vuelta electoral. Porque la segunda vuelta electoral hace que se enfrenten los dos candidatos más votados y generalmente se unen hasta los que jamás votarían por el segundo candidato, sí, sí. O el candidato ideológicamente contrario. Que falta eso. Sí, entonces yo creo que eso le da mucha legitimidad al gobierno electo. ¿Me permitís, senador? Vamos a poner una pregunta de examen. Vos como docente y constitucionalista, abogado, senador, en fin, tenés... ¿Vos crees que es el momento para hacer una reforma constitucional? No, no es el momento. No es el momento, primero, porque nuestra Constitución no está totalmente desarrollada a través de leyes que reglamenten. Voy a poner un ejemplo. No hay ley de descentralización. La ley de descentralización nunca tuvimos la posibilidad de tenerla. ¿Por qué? Porque las propuestas de diputados o eran muy descentralizantes, que hacían de Paraguay una república federal, o las propuestas que se trataban en el Senado eran muy centralizantes. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener una ley de centralización burocrática administrativa. Explico para aquellos que dicen cómo Paraguay es unitario y descentralizado. Bueno, puede ser descentralizado burocrática administrativamente, pero jamás políticamente, porque es una república unitaria. Claro. Entonces, eso por ejemplo falta. Porque tenemos la experiencia de Francia, ¿verdad? Claro. El modelo de Francia. Claro, falta eso. Hoy siguen peregrinando. En estos días me tocó estar en una oficina pública peregrinando gente del interior a las oficinas centrales de Asunción, ¿verdad? Con una descentralización buena, desarrollando la Constitución, podríamos dar mejor calidad de vida a la gente. La ley de acceso a la información pública de 2014, o sea, tuvo que esperar 22 años, no más, sí, 22 años para ser reglamentado el acceso a la información pública. Con eso se transparentó muchísimo, encontramos Nepo Baby, pariente, amante, contratación amañada, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que desarrollar el orden jurídico diseñado en la Constitución, por eso una reforma no es procedente. Segundo, una reforma constitucional puede ser total o parcial, ¿verdad? Cualquier cosa puede ocurrir. Puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y tiene que haber, es un momento histórico que proyecte a un país hacia el futuro, como fue lo de 1992, que Paraguay necesitaba tener una carta magna democrática, institucionalista, que cambie el diseño político del Paraguay. Lo hizo, ¿verdad? Con imperfecciones, con defectos, pero con muchas virtudes. Entonces, esa Constitución tiene que ser diseñada con amplio consenso de todos los sectores y con una clase política responsable, seria, que no quiera ni intente un proyecto autoritario como ahora se tiene. Y por otro lado, se ha instalado mucho la figura de la mediocridad en la política. Antes tal vez se descreía a los políticos, porque siempre se sataniza a los políticos, maquiavélicos, que solamente operan para sus fines, pero nunca se cuestionó tanto la capacidad intelectual y la falta de virtudes morales y patrióticas del ejercicio de la función como ahora. Y es un mal momento para dar ese cheque a políticos de esta catadura, cuando que mucha gente decente no se quiere meter en la política. Vos hablás, senador, de que está devaluada la clase política y la democracia entró, como siempre solés decirte, solo escuchar, en un descreimiento también. Pregunta de examen final y nos vamos, 2 minutos. Un minuto me dice. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos por el cual vos recomendás que no se haga la reforma constitucional
para favorecer a un proyecto hegemónico norcolorado? Primero porque esta constitución debe ser completada con leyes que reglamenten adecuadamente. ¿Es buena la constitución actual? Es la mejor que tenemos. Tiene problemas. Por ejemplo, ¿para qué tenemos las juntas departamentales? Fue una imposición de la bancada campesina del PLR del Partido Colorado. No tiene sentido porque no legisla nada, ¿verdad? Eso tendría que ser integrado por los intendentes. Por ejemplo, hay fuertes críticas al Consejo de la Magistratura, al jurado de enjuiciamiento, pero la gente se olvida que la época de Pacielo, de Florentín López Cáceres, de Callizo, seleccionó a buenos magistrados. Pero ahora no selecciona a buenos magistrados porque la politiquería se metió en las universidades, es cierto, se metió en los gremios de abogados y los representantes de esos responden a intereses sectoriales, ¿verdad? Lo mismo que el jurado de enjuiciamiento. Entonces, se hace crítica a la Constitución y a las instituciones constitucionales, pero no se hace crítica a la degradación del factor humano, a quienes elegimos, qué han hecho los partidos políticos para meterse en sectores que no tenían que meterse, o los liderazgos políticos. Entonces yo por eso aconsejaría que no haya una reforma constitucional ahora, sino que se trabaje mucho más en la educación cívica de los ciudadanos y que los ciudadanos asuman mayores responsabilidades de cambiar a los representantes que no funcionan para que las instituciones funcionen mejor. Entonces, y por otro lado, yo creo que las mayorías no deben abusar, ¿verdad? Paraguay es un país de una fragilidad institucional tremenda. Es uno de los factores por los cuales las otras consultoras no le dieron el grado de inversión a Paraguay. Paraguay necesita solidez institucional y solamente una constitución que sea estable en el tiempo le puede dar. Entonces yo por eso básicamente estaría en contra de una reforma y porque la clase política está lejos de querer los objetivos de un país diferente que sea mejor, no que sea peor. Senador, gracias por estos minutos para Con Diálogo Franco. Muchas gracias, Federico, un placer. A la hora. Nosotros nos vamos, retornamos, si Dios permite, el próximo lunes. Gracias a la audiencia por la preferencia. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes.